para la toma correcta de decisiones, puesto a su vez que permite conocer las principales propiedades de los objetos y datos que se pueden observar. Algo muy importante es las características claves de los fenómenos que se pueden estudiar. La estadística, a su vez, es una herramienta de gran valor para las pequeñas y grandes empresas. En una época donde el flujo de información es abundante y se ha convertido en un recurso indispensable para la toma de decisiones, un análisis cuantitativo te permitirá conocer dónde se ubica la empresa, hacia dónde se dirige y cuáles son las acciones a tomar para lograr las metas y objetivos que se plantea tanto para el presente y el futuro. La estadística también permite hacer proyecciones a futuro para trabajar en proyectos que impulsen un mejor crecimiento. Cuando el análisis de datos involucra cifras y mediciones, entonces se puede de manera eficiente y certera planear, investigar, analizar, proyectar, entre otras acciones que llevan al éxito empresarial. Pero no se trata solo de establecer cifras y ya. La estadística como ciencia aplicada al sector empresarial tiene que contar con un marco metodológico para transformar los datos en información clave para alcanzar la eficacia y esto a su vez permitir que la empresa o el negocio llegue a los primeros lugares. La estadística tiene etapas de un estudio estadístico. Para eso viene primero la recogida de datos o la recolección de datos. Se refiere al enfoque sistemático de unir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso en una zona de interés o en un lugar específico. La recopilación de datos permite a un individuo o empresa responder a las preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. La exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, las decisiones comerciales acertadas y la garantía de calidad. Por ejemplo, se puede hacer una recopilación de datos a través de las aplicaciones móviles, las visitas al sitio web, los programas de fidelización y las encuestas en línea para saber más sobre los clientes. Ejemplos más comunes es el análisis que se hace para realizar una encuesta presidencial, cuando la gente le pregunta por quién va a votar y usted dar su respuesta, empiezan a hacer un análisis mediano, corto, que permitirá saber qué porcentaje de la población, tanto hombres como mujeres, van a votar por ese presidente. Para eso, ¿cómo analizar una recolección de datos correctamente? Existen diferentes métodos de recolección de datos que te pueden ser de utilidad. La elección del método depende de las estrategias y el tipo de variable, la precisión deseada, el punto de recolección y las habilidades del encuestador, porque es muy complicado también a veces encuestar, ¿no? Da miedo, cuando uno es encuestador, da miedo porque hay gente que no le contesta, hay gente que dice no gracias, por eso es muy importante y es una herramienta fundamental la habilidad del encuestador, porque hay gente que le ve y dice no gracias, ahorita no puedo, estoy ocupado y no puede realizar esta encuesta. Por eso, para realizar este proceso es muy importante buscar una persona que tenga las habilidades y esté apto para realizar este trabajo. Hay varios métodos de recolección de datos. La entrevista para investigación. La entrevista es uno de los métodos más comunes. Si te decides a hacerla, pon especial atención a las preguntas que realizarás, sean abiertas o cerradas, que también depende si lo harás una entrevista cara a cara, vía telefónica, incluso por correo electrónico. Los tipos de entrevistas, conoce los tipos de entrevistas y selecciona la adecuada para tu investigación. Toma en cuenta que por lo regular es necesario más recursos, tanto económicos como personales. Para esto es muy importante conocer el comportamiento del consumidor, a la persona que va a ser entrevistada. Es de gran importancia al momento de analizar cómo han cambiado los hábitos de consumo. Luego vienen las entrevistas telefónicas. En la recogida de datos es muy importante la entrevista también telefónica, cual permite que los investigadores recolecten más información
a una menor cantidad de tiempo y ahorran el gasto como el traslado, los materiales, las encuestas, el solazo, el hambre, ya que solo desde el teléfono usted puede realizar estas encuestas. Una ventaja de esta herramienta es que los participantes se sientan más confiados al momento de contestar, porque no están siendo observados, lo que en cambio cuando se hace una entrevista cara a cara, la persona se puede poner nerviosa. Listo. Luego viene lo que es la ordenación, en el cual nosotros cogemos los datos que hemos recogido y empezamos una clasificación. Empezamos a poner, sea por año, edad, curso, de acuerdo a la encuesta que se esté realizando o a los objetivos o capacidades que se esté analizando en ese momento. Es de suma importancia tener una ordenación muy clara, muy específica, para que al momento de realizar la tabulación no haya errores y por tanto el encuestador no se pierda o no se equivoque cuando realice el proceso de tabulación, que ya hablaremos después. Es por eso que la ordenación de los resultados recogidos tienen un aspecto muy importante, ya que esto permitirá de mejor manera una claridad de la encuesta que se ha realizado, si ha sido factible o no ha sido factible. Luego viene la tabulación. A la hora de recopilar datos, es importante el proceso de recolección de los mismos como su posterior tratamiento para poder sacarles el máximo provecho y realizar el análisis certero que correspondan adecuadamente a los objetivos que se buscan. Para conseguir la tabulación de la información puede ser fundamental conocer en qué consiste la tabulación de los datos o cómo hacerlo correctamente. Puede resultar de gran ayuda a la hora de realizar, por ejemplo, un extenso estudio sobre nuestra competencia de los gastos o intereses de nuestros consumidores o las oportunidades de negocio de entre los determinados sectores. La información es poder, pero de nada sirve contar con una gran cantidad de datos si estos no están ordenados y estructurados de manera adecuada. Por eso era muy importante la ordenación, de tal forma que permite su análisis y un estudio para utilizarlo como herramienta fundamental para nuestras estrategias o toma de decisiones. ¿Pero qué es tabular información? El proceso de tabulación de la información consiste en realizar una tabla con un cuadro con los resultados obtenidos tras la recopilación de datos. Consiste, por tanto, en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros con el objetivo de que resulte sencillo leer y comprender. Gracias a la tabulación de información se facilita de manera considerable la comprensión y el análisis y la interpretación de los datos para poder llevar a cabo comparaciones y llegar de esta manera a conclusiones válidas, conclusiones certeras. Tras la tabulación, obtendremos resultados presentados en la tabla o gráficos de cualquier tipo que expliquen las relaciones existentes entre las diversas variables que son objeto de análisis. La tabulación de la información resulta especialmente útil en el caso de recogida de datos muy grandes en las que es necesario representar dichos datos de una manera visualmente atractiva, concisa y directa, que nos permita de mejor manera el tratamiento de la información sin ningún tipo de problema. Las tablas en las que se recopilan, se organizan y concentran los datos en base a la determinada idea o hipótesis suelen contar con las siguientes partes. El título de tabla. Es recomendable que sea breve, conciso y claro. Para esta manera tener claro de qué se está hablando en esa tabla o de qué se está analizando en la misma. El contenido de la tabla se compone de los encabezamientos o títulos de cada variable o columna, las columnas matriz y las columnas de los parámetros. Luego nos permitirá también la tabla
un punto más conciso y claro de la investigación. Para eso, luego viene la elaboración de los gráficos. Los gráficos son las distintas maneras de representar serie de datos estadísticos de diversos tipos y origen para mostrar de manera visual cómo va evolucionando una o más variables en comparación con otras. Por ejemplo, cómo ha evolucionado el precio del carburante durante un año, o el número de espectadores que recibe un cine y sus elecciones por género cinematográfico durante una semana. Los gráficos estadísticos, por ende, son potentes herramientas para la visualización de los datos que permitan representar de manera accesible la información compleja. Consiste en presentar la información al usuario o el lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables. Además, pueden adaptarse al nivel del público al que va dirigido, convirtiéndose en una vía de gran utilidad para ofrecer información clara a cualquier persona, desde los lectores periódicos, revistas, hasta estudiantes, docentes, divulgadores o directivos de compañías, o aquellos que deseen mostrar el avance de su negocio. Ahora, ¿qué tipos de gráficos estadísticos hay? A la hora de representar gráficamente, hay varios tipos de gráficos. Una batería de datos puede optar por diferentes visualizaciones según tipo de datos, cantidad de la información que desea aportar al lector, o la dificultad que plantea el tema al expresar. Las principales representaciones para los gráficos estadísticos son como el gráfico de barras, se utiliza para mostrar la evolución y el comportamiento de una variable en el tiempo. El gráfico de tarta o diagrama de sectores permite visualizar las partes de un todo a través de una circunferencia dividida, sectores o posiciones. El gráfico de líneas o diagrama de frecuencias. Este tipo de gráfico es similar a la barra de los datos que se ordenan en base a los ejes cartesianos, y es útil para observar la evolución de una variable, por ejemplo, cómo se ha variado la temperatura mínima o máxima durante una semana. O también el gráfico de dispersión. El punto de partida son también los ejes cartesianos, que muestran todos los valores de la variable dependiente y de la independiente, o de dos variables para comprobar si existe relación. Luego también encontramos los pictogramas. Otra variación son los pictogramas gráficos, donde las barras o las líneas se distribuyen por dibujos que muestran una temática de los datos que se están expresando en los gráficos. Si se presenta la variación del precio de distintas frutas, el pictograma puede elaborarse con dibujos de esas frutas. Después de eso hemos visto que hay varios tipos de gráficos, pero ¿cómo elegir qué tipo de adecuado de gráfico para representar datos estadísticos? No todos los gráficos son adecuados para todas las variables, ¿no? Pues muy importante saber elegir. Y a la hora de elaborar gráficos estadísticos es necesario manejarse con soltura con las baterías de datos, su recopilación, fuente, significado, la unidad de medida, etc. Pero también es muy importante conocer las herramientas y los aportes más adecuados para su visualización. Luego viene la clasificación de estadísticas. En este caso, la clasificación es la estadística descriptiva, estadística inferencial, aquellas que nos permiten describir y analizar el conjunto de técnicas, métodos. La inferencial, aquella que infiere o induce leyes de comportamiento. Y también vienen los elementos de estadística, el cual permite de mejor manera el análisis de una población, donde un porcentaje, luego sale la muestra, luego se cuentan los individuos, el color, el sexo, el género, entre otros factores. Pues muy importante también los tipos de variables, la variable cualitativas, variables cuantitativas. Los tipos de variables y estadísticas: la variable cuantitativa son variables que se expresan numéricamente, las variables
continua, toman un valor infinito de valores entre intervalos de datos, el tiempo que tarda un corredor en completar 100 metros planos. La variable discreta toma un valor infinito de valores entre un intervalo de datos, un ejemplo, el número de helados vendidos. Luego viene la variable cualitativa, son variables que se expresan por norma general en palabras. Variable ordinal expresa diferentes niveles y orden. Variable nominal expresa un nombre claramente diferenciado, por ejemplo, el color de los ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Además, cada una de estas variables podrían tener más subtipos, ya que tenemos variables de tipo económico, categóricas, dicotómicas, también están las dependientes, independientes y también vienen las cardinales. Es decir, como ya hemos dicho, muchos tipos de variables estadísticas. Por ejemplo, podríamos tener una variable de estadística que de tipo cualitativo y discreto e independiente. Para eso es muy importante saber elegir también las tablas de frecuencia. Son aquellas que se agrupan en diversos valores de una variable, simplificando los datos para que sea de mejor manera su lectura. Y con esto terminaríamos el tema de las estadística básica para emprender. Y en la próxima clase iremos analizando de mejor manera la presentación de información obtenida en la investigación de campo. Me despido y nos veremos hasta la próxima.